La filosofía de la ciencia del siglo XXI, tendencia y problema. Al comenzar el siglo XXI, recogiendo obviamente los muchos frutos de la investigación científica del siglo XX, ha madurado una sorprendente nueva imagen del universo y de la naturaleza hermana dentro del universo. Alguien dijo que los imperios del fruto sean imperios de la mente. Saldrán de la información la nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología y la teoría cuántica. Fundamento de toda esta tecnología, y la ciencia, como siempre, seguirá siendo un arma de doble filo. Resolverá unos problemas y creará otros. El objetivo de la informática será introducido el ordenador en nuestras vidas, mientras que en la realidad virtual será meternos a nosotros dentro del mundo del ordenador. La imagen de la ciencia, de sus posibilidades y límites, han cambiado considerablemente en los últimos 70 años, desde el comienzo de la filosofía actual de la ciencia. En los primeros 30 años del siglo XX hasta nuestros días, la creencia de una ciencia segura, tal y como el positivismo lógico preconizaba, fue realmente destacada ante la respuesta contundente y teoría de Popper. A su vez, la concepción sufriría una considerable desgaste por otro de Kuhn, entre otros. La filosofía es ciertamente objetiva, pero tiene una subjetividad propia. La filosofía debe buscar el pragmatismo y ser útil en la práctica, ya que esto hará de la filosofía un saber más enriquecedor para beneficio propio de nosotros mismos. La búsqueda de la verdad debe ser un acontecimiento relevante en cada instante de la vida del hombre o de la mujer, y obviamente para buscarla y encontrarla, el hombre puede y debe hacerse uso de sus potencialidades para llegar a ella. Realmente parece que el medio que tenemos más a la mano es la ciencia y la tecnología de hoy, de lo cual se puede deducir que la filosofía y la ciencia van unidas para este siglo XXI. Programa de la fundamentación de las teorías científicas. El desarrollo de la ciencia proporciona la descripción, explicación, predicción y control de fenómenos. Uno de los objetivos básicos consiste en la identificación de problemas y en descubrir las relaciones entre las variantes que permite descubrir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos. Para ello descubre leyes y desarrollos teóricos científicos. Por estas cualidades, el quehacer científico que los docentes deben capacitarse, entenderse como investigadores y manejar el método científico a fin de poder hacer uso, reflexionar y aplicar algunas de las teorías pedagógicas, hacer las adecuaciones necesarias conforme al contexto específico en que se trabajen. Se enmarca en un modelo pedagógico en el que se privilegie el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Se logrará el objetivo de formar sujetos críticos, autónomos, éticos, responsables, participativos. Reduccionismo es la posición intelectual que asegura que entidades complejas que no forman nada que vaya más allá de la suma de sus partes. Las partes que forman el todo, estudiadas en sí mismas, dan la explicación de las entidades o sistemas complejos. Puede entenderse en la vida diaria como una manera de buscar explicación de fenómenos o sistemas complejos, poniendo atención en uno o muy pocos elementos constitutivos y que no proveen una explicación satisfactoria. Logicismo es una tesis de la filosofía de la matemática. Fue propuesto por Leibniz en el siglo XVII y tiene una formulación sencilla: la matemática se puede reducir a la lógica. La crítica del lenguaje ordinario, ciencia versus metafísica. Ciencia
la importancia del lenguaje en el conocimiento y fundamentalmente en el uso científico. La clásica distinción entre letra y ciencia han distorsionado la realidad hasta el punto de oscurecerse una relación que es decisiva. El lenguaje hace a la ciencia y la ciencia hace al lenguaje. La ciencia empieza en la palabra y el giro copernicano de la filosofía da cuenta de este hecho y dota al lenguaje de una situación privilegiada en el conocimiento científico. Como diría la filosofía analítica, los problemas filosóficos y científicos son en realidad problemas lingüísticos. Metafísica. La metafísica de la educación puede ser entendida desde las diferentes perspectivas de la epistemología. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del conocimiento. Esta incluye la forma en que se adquiere el conocimiento, así como la rigurosidad y las limitaciones del conocimiento. El estudio de la epistemología se puede aplicar a la metafísica de la instrucción educativa. La filosofía de la metafísica intenta ir más allá de la experiencia humana inmediata, desde la experiencia de la vida diaria. Criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia. Del mismo modo que la filosofía de la mente elucida el concepto de la mente y la epistemología se ocupa del conocimiento, la filosofía de la ciencia debe hacer lo mismo con el de la ciencia. De hecho, esta cuestión era la principal preocupación de los primeros filósofos involucrados en el campo. Tras un periodo de olvido o incluso de negación del problema, marcado por el giro de la historia y algunas corrientes relacionadas con el constructivismo y el sociologismo, los años 80 vieron un retorno de la actitud demarcada con los principales autores del giro cognitivo de las diversas propuestas multicriterios. Hoy en día estamos viviendo un nuevo renacimiento con algunos autores especialmente preocupados por los peligros de pseudociencia. A lo largo de la tradición filosófica han tenido lugar multitud de intentos de desarrollar un criterio de demarcación sólido entre la ciencia y la no ciencia, como un marco lingüístico basado en la manipulación de los símbolos plenamente significativos. Otro intento fue el de comprender la ciencia como un método, calificando como científico aquello que emplee la producción de teorías acerca del mundo. Aquí se sitúan los intentos falsacionistas, las teorizaciones acerca de método hipotético educativo, el falsacionismo ingenuo y con muchos matices, la filosofía analítica y el problema de los enunciados éticos. También llamado análisis filosófico, es el conjunto de tendencias de la filosofía del lenguaje, resultado del giro lingüístico producido en las primeras décadas del siglo XX, que como característica común sostiene que los problemas filosóficos consisten en confusiones, conceptualizaciones derivadas de un mal uso del lenguaje ordinario y que su solución consiste en una clasificación del sentido de los enunciados cuando se aplican áreas como la ciencia, la metafísica, la religión, la ética, el arte, etc. Se enmarca bajo la etiqueta de la filosofía analítica un conjunto amplio de diversas escuelas, como algunos puntos en común. La filosofía analítica, el tema principal es el lenguaje. Logicismo, el lenguaje de la lógica como base de todo estudio del lenguaje. Los problemas metafísicos enredados del lenguaje. La filosofía es deshacer el enredo. Los problemas de una reconstrucción racional de la ciencia. Lakatos entiende por reconstrucción racional un análisis de la historia del programa a partir de lo cual se pretende organizar y categorizar la secuencia de problemáticas y soluciones teóricas
en correlación a la corroboración empírica que estas soluciones han conseguido en el devenir de la investigación, que se ha ejecutado a través del tiempo, siguiendo un cierto plan original que le da coherencia de modo que se puede determinar el crecimiento o degeneración del programa comparado de las distintas versiones en referencia, básicamente a su problema exceso teórico y empírico. Muchas gracias por su atención.